Hubo un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres. Seres descomunales que dominaban los elementos y estaban dotados de poderes extraordinarios. Era la época de Set, asesino de su hermano Osiris, dios de los muertos. Una época de intrigas y luchas interminables. Y de una disputa por el trono en el seno de una familia. La época de Isis, la Gran Madre, y su hijo Horus, el Vengador. Era la época de los dioses de Egipto. Dioses de Egipto. Capítulo 3. La guerra y la inmortalidad. Pienso que parte de la mitología del héroe siempre se asocia a la idea del combate. El héroe es puesto a prueba constantemente y debe superar dificultades que son demasiado grandes para un ser humano corriente. Son enfrentamientos físicos, sin reglas, que nacen de la propia idea de batalla en la antigüedad. No nos imaginamos a los superhéroes contemporáneos enfrentándose en un campeonato de tenis. Los imaginamos en una guerra sin cuartel en la que, de un modo u otro, pueden morir. Precisamente por eso son héroes. En la mitología egipcia hay conflictos familiares como en la mitología griega o en la nórdica, donde vemos unos conflictos tremendos. En el antiguo Egipto tenemos un enfrentamiento brutal entre tío y sobrino, Set y Horus. Horus es uno de los superhéroes del antiguo Egipto que encarna algunas de las aspiraciones de todo ser humano. Tiene superpoderes como los que vemos en Superman, la capacidad de volar, una supervisión. Es ese personaje que hace soñar a la gente, aunque también tiene sus horas bajas. No es casualidad que Horus sea tan grande. Eso le permite desplazarse muy rápido por el cielo. Puede ver a gran distancia. Tiene habilidad para atacar, dotado de poderes divinos. Puede volar en el cielo. Es algo que los seres humanos no pueden hacer. Horus es el halcón. El que vuela más alto, es superior a todos. Y además tiene grandes capacidades como luchador y cazador. En el sur de Egipto no había un solo Horus, sino uno por cada ciudad. Isis se esconde en las marismas del delta para criar a Horus y tenerlo a salvo, y las demás diosas colaboran. Es interesante observar que en la religión egipcia, en los templos, en los rituales, se utilizan muchos instrumentos de percusión que imitan los sonidos del papiro cuando es agitado por el aire, como el sistro o los collares con hileras de cuentas que suenan. En parte imitan el sonido del papiro al agitarse, que usaban para camuflar el llanto de Horus, y Set no pudiera encontrarlo, lo que les permitió criarlo a salvo.
Tenemos la conmemoración de esto. Vemos muchas estatuas sanadoras de Horus pisando cocodrilos o atrapando serpientes, escorpiones y otros animales salvajes. Es una demostración de que se le ha otorgado el poder de combatir a estas criaturas. Y se usaba principalmente con niños y bebés para conmemorar los problemas que Horus tuvo con Set. A pesar de sus superpoderes, Horus también lo pasó mal. La historia del enfrentamiento entre Set y Horus se inicia en realidad mucho antes de que Horus tenga edad suficiente para luchar. Es el relato de una guerra sin cuartel, en la que se dan golpes muy bajos. Todo comienza con el nacimiento de Horus. Set ya intenta matarlo en los pantanos del delta, donde Isis lo esconde. Hay una serie de mitos, y muchos se refieren a los escorpiones. Isis siempre aparece protegiendo a su hijo Horus. Ella consigue desviar a estos escorpiones. Uno de los mitos cuenta que incluso llega a pactar con ellos y los envía contra Set. Al dios Sol no le parecía muy buena idea poner a un niño en el trono, ya que se trataba de un ser muy débil. Él quería que lo ocupara el dios Set, que era más fuerte. En cambio, a las diosas femeninas como Hathor y sobre todo Isis, no les convencía para nada esa opción, e hicieron todo lo posible para poner en el trono al frágil Horus. Isis es hechicera, pero además se convierte en prostituta. Se prostituye para ganar adeptos a la causa de su hijo. Hay mitos que la describen así, como una diosa del amor. Isis se transforma para fascinar a Set. Según otra versión del mito, Isis, la gran hechicera, la madre solícita, no protege a su hijo del mal. El temible Set no quiere correr el riesgo de que Horus crezca y se haga lo bastante fuerte para enfrentarse a él. El dios de los desiertos se transforma en escorpión para atacar. Una noche, mientras el bebé duerme tranquilamente en su cuna, Set consigue llegar hasta él y le clava su aguijón mortal. Y así acaba la fugaz existencia de Horus, hijo de Isis y Osiris. O quizá no. Tal vez solo sea un nuevo comienzo. El rey es un ser sobrenatural, una deidad en la tierra, pero también es humano y como tal muere al final de su vida. Y ese ha sido el destino de Osiris. Ahora la pregunta es, ¿quién va a sucederlo? ¿Quién se proclamará rey? Aquí es necesario introducir un concepto mitológico, y es el concepto mitológico de Osiris-Horus, que nos habla de que Horus, dios del cielo, al morir también se encarna en el rey, y el dios protector pasa a ser el hijo y sucesor del difunto Osiris. Cuando Horus muere se convierte en Osiris y un nuevo Horus ocupa el trono. Este mito explica que el hijo, el heredero Horus en la tierra, combatirá al enemigo de su padre a perpetuidad. Horus debe recuperar lo que le fue arrebatado, el trono del halcón de los vivos.
Entonces Horus debe ir al inframundo para aprender a luchar contra Set. Al traspasar el umbral del más allá, su cuerpo adopta la forma ideal de un joven en plenitud de fuerzas. Así aparece Horus ante su padre, Osiris, rey de los muertos, quien le dice: no estás destinado a morir, sino a luchar. Pero para librar una guerra de tal magnitud, debe disponer de una armadura especial. Y esa misma armadura será la que lleven todos los faraones en el momento de su muerte. Porque todos son una manifestación de Horus en la tierra. A partir de ahí, surge una mística de la sucesión entre Osiris y Horus, según la cual todos los regentes de Egipto son Horus, el hijo de Osiris. Horus sería el soberano vivo. Y hay otro soberano difunto, que es Osiris, quien se encarga de juzgar a los muertos en el inframundo. La vida en el inframundo, según los egipcios, no era infinita. Tenía una duración determinada y, por tanto, un día u otro llegaba a su fin. Había que preparar a los difuntos para afrontar este larguísimo periodo. Tenemos un ejemplo concreto en las tumbas que encontramos, que estaban absolutamente intactas. La más conocida es la tumba de Tutankamón. Tutankamón es una presencia constante en la representación del antiguo Egipto. Por eso es uno de los tesoros más importantes de la historia. Estamos hablando de una imagen fácilmente identificable, reconocible. De hecho, cada vez que se habla del tema del antiguo Egipto, tarde o temprano sale a relucir Tutankamón. Creo que soy la persona que más ha fotografiado los objetos del tesoro de Tutankamón. Se trata de la única momia de un faraón hallada intacta y que nos da una idea clara de cómo se preparó el cadáver. Por ejemplo, lleva una serie de elementos protectores en las extremidades. Cada uno de los dedos de las manos y los pies lleva una funda de oro, porque se consideraba que el oro era el material duradero por excelencia. El faraón se adornaba con distintas clases de amuletos. Hay muchos sobre el cadáver de Tutankamón y cada uno cumplía una función específica. Servían para proteger al faraón en su viaje al inframundo, donde tenía que pasar por diversas situaciones. Estas joyas cumplen varias funciones. Por una parte, son figuras divinas que protegen al rey. Por otra, el rey también es reconocido como una de ellas. Aquí figuran todos los grandes dioses. Tenemos pectorales de Horus, pectorales de Ra, el dios Sol, y a la diosa buitre Mut, la diosa del cielo, que extiende sus alas sobre el rey. Y hay muchos amuletos protectores. Estos objetos tienen la finalidad de proteger al rey en su viaje al más allá, hasta el fin de sus días. Al mismo tiempo, estos objetos se funden con el rey. Es decir, que él mismo se convierte en los dioses que lo rodean. Existe un paralelismo entre Tutankamón y el hombre de hierro, Iron Man.
Ambos están cubiertos de metal. Uno de oro, porque el oro es la carne de los dioses. Y otro de una aleación creada especialmente por Tony Stark para dar a su cuerpo una resistencia superior a la normal. Una de las piezas más bellas que he fotografiado sobre el cadáver de Tutankamón es la daga de oro. Es un objeto de una belleza increíble, con sus minuciosos bajorrelieves de caza en uno de los lados. Los orfebres de la época eran excelentes, sabían hacer cualquier cosa. La daga de oro, por ejemplo, nos permite hacernos una idea de lo inteligentes que eran, porque usaron aleaciones de oro diferentes. La composición de la hoja es 50% cobre y 50% oro. Se hizo así a propósito, porque una aleación de cobre y oro es mucho más resistente que el oro puro. Vinimos aquí en un proyecto conjunto del Instituto Arqueológico Alemán, el Museo Egipcio y la Universidad de Tubinga. El proyecto era un estudio de la iconografía presente en los apliques de oro repujado de la tumba de Tutankamón que nunca se habían expuesto. Estaban en un estado pésimo, por eso debían permanecer almacenados. Mi marido y yo nos encargamos de la parte de la conservación para hacer estos objetos accesibles a la egiptología. Es un material soberbio, único. Estos apliques de oro repujado están fabricados con una mezcla de tejido, yeso y piel. En algunas partes, la piel está un poco teñida por los bordes y no existe nada comparable en todos los hallazgos arqueológicos de Egipto. Entre los objetos del tesoro de Tutankamón que más me costó fotografiar estaba la máscara. La máscara, desde un punto de vista fotográfico, entrañaba mucha dificultad, no tanto por la búsqueda de una fotografía icónica, como por todas las que hubo que hacer. Capturas desde todos los ángulos, creación de imágenes compatibles con otros medios, para modelado 3D. Por supuesto, la máscara funeraria es un objeto emblemático. Impresiona mucho y sin duda es la obra de artesanía más sofisticada de la época. La máscara funeraria ha preservado la imagen de un joven Tutankamón para nosotros y de algún modo lo ha convertido en un icono del pop. Una máscara ha hecho inmortal a Tutankamón y otras máscaras también han hecho inmortales a los superhéroes. Hablamos de Batman, Spider-Man, todos tienen una máscara que permite reconocerlos. Uno de los rasgos del faraón en el antiguo Egipto es la barba. En la máscara de Tutankamón figura una barba, pero no es igual que la de un faraón, corta y recta. La de Tutankamón es larga y ligeramente curvada. Es la barba de Osiris, que, aunque es faraón y debe tenerla, su reino está en el mundo de los muertos. Por eso es diferente y presenta esta peculiaridad. Mis fotografías ya se han utilizado como material de documentación en varias ocasiones.
Tal vez lo más llamativo y chocante fue el accidente que ocurrió con la barba de la máscara de Tutankamón. Cada cierto tiempo se limpia el polvo. En una ocasión, cuando tocaron la barba para limpiarla, esta se cayó. En lugar de llamar al equipo de restauración para que la arreglaran, la pegaron con resina epoxi. Todavía me acuerdo del chiste que hizo alguien sobre que Tutankamón había cambiado de barbero. Mis fotografías fueron la única evidencia fotográfica en alta resolución de la máscara de Tutankamón anterior al incidente, y se utilizaron para llevar a cabo la restauración. Se pueden ver los restos de pegamento en la barba, pero este material, este adhesivo, es posible eliminarlo. Es una operación delicada que debe hacerse con mucho cuidado, pero el daño es reversible. Fue un trabajo muy complicado por culpa del lamentable incidente. El problema era que la barba llevaba numerosas incrustaciones de vidrio. Una temperatura superior a 40 o 50 grados podía perjudicarlas. Utilizamos rascadores de madera e instrumentos parecidos para retirarlo, pero era un material muy duro. Con una pluma de aire, calentamos una zona muy pequeña para que la resina que utilizaron se volviera algo más maleable y así poder retirarla con las herramientas de madera. Cuando conseguimos eliminar todos los restos de la anterior restauración y tuvimos la máscara frente a nosotros, nos conmovió la visión de aquel tierno y, en cierto modo, melancólico rey niño. Un joven rey que entraba para siempre en la leyenda. Pero la historia que estamos contando habla de faraones y dioses que son uno solo. Y la permanencia de Horus en el mundo de los muertos solo es temporal, porque el lugar que le corresponde al rey halcón es el trono del reino de los vivos. Y para tomar posesión de él, antes debe derrotar a su eterno enemigo, su tío Set. La tarea principal de aquel que ocupaba el trono egipcio era mantener el orden divino y repeler a las fuerzas del mal representadas por Set. Y en este contexto, desde esta perspectiva, el duelo entre Horus y Set representa la eterna lucha entre las fuerzas del bien, defendidas por el rey, o si lo prefieren por Horus, y las fuerzas que provienen del desierto, que los antiguos egipcios siempre vieron como algo muy siniestro, a las que había que combatir. A menudo son representados con un símbolo dual llamado Sema Taui, que significa unión de las dos tierras, y es un símbolo que vemos en los tronos egipcios, la rivalidad entre estas dos deidades, Horus y Set.
Se corresponde con la dualidad geográfica del Alto y el Bajo Egipto. Si observamos imágenes grabadas en el periodo predinástico, encontramos una serie de animales muy poderosos que representan simbólicamente al soberano. Alguien apuntó la posibilidad de que existiera un conflicto entre las ciudades-estado antes de la unificación y una ciudad cuya deidad principal era el halcón. Y tenemos una prueba histórica de que el bando de Horus y el bando de Set lucharon entre sí. Mantener la unificación de todo el país no era tan fácil. Tenemos toda una mitología basada en esa lucha entre Horus y Set, y conocemos varios episodios. Encontramos múltiples descripciones de una batalla entre Horus y Set en el templo de Edfu. Un enfrentamiento en el que pasan cosas terribles. Horus y Set deben resolver quién es superior al otro. Los dioses se transforman en diversos animales, entre ellos un hipopótamo, para librar cruentas batallas. Decir que fueron sumamente violentas es decir poco. Más que combates, fueron una sangrienta carnicería. Según los textos antiguos, Horus y sus partidarios aniquilaron sin piedad a los hombres de Set, y 651 soldados terminaron atravesados por lanzas ante el disco solar. Una brutal demostración de fuerza que dejó claro de una vez por todas quién merecía realmente el trono de Egipto. Pero sería raro que, en medio de una batalla sin cuartel, no hubiera al menos un giro argumental. Durante la lucha entre tío y sobrino, Set consigue dejar ciego a Horus, arrancándole los ojos. Hay un momento terrible, y es cuando Horus pierde los ojos. Los ojos de Horus estaban asociados al sol y la luna. Por tanto, cuando Set lo deja ciego, causa una catástrofe. Hay muchos relatos sobre cómo fue curado. En uno de ellos, su madre le lava los ojos. En otro, la luna lo va curando poco a poco, con ayuda del dios Thoth. Lo bonito de este relato es que la curación de los ojos de Horus se identifica con las fases creciente y menguante de la luna. De manera que el ciclo lunar puede verse como la curación de Horus cada mes. En otra versión, Hathor produce su leche y elabora con ella algún tipo de poción sanadora que devuelve la vista a Horus. La mitología egipcia nació de la necesidad humana de contar historias y representa el mundo y la realidad, o al menos una versión de ella. Sobre todo una que incluye la política y la guerra. En el caso de la guerra, es el relato el que determina la victoria. Llenar los templos de escritos e imágenes sobre la indomable fuerza y ferocidad del rey podía resultar mucho más eficaz. Y garantizaba que su versión de la historia perdurara en el tiempo. Y cuando se trata de preservar la reputación de un semidios soberano, la exageración es primordial. La fascinación que ejercen los reyes egipcios aún es muy potente en el imaginario colectivo, porque siguen siendo héroes arquetípicos,
un poco como los de Homero. Durante mi exploración personal de los objetos del antiguo Egipto, pude observar que en todas las representaciones de combates, y son unas cuantas, el tema recurrente es el faraón derrotando a sus enemigos. Los enemigos siempre figuran con la cabeza cortada, con las manos atadas, aplastados por el faraón, que se representa como una esfinge. La lucha contra el adversario está presente en toda la iconografía de los antiguos egipcios, pero se ve más en los templos que en otra clase de objetos. Por ejemplo, estas escenas se repiten en los escabeles de los asientos reales, donde el faraón posaba los pies sobre sus enemigos. Se los representaba decapitados o con las manos atadas a la espalda. Tenemos 6 carros en la tumba de Tutankamón. 2 carros ceremoniales que consisten en un armazón de madera con mucho adorno por encima, oro, joyas, y otros 4 carros que originalmente estaban forrados en piel, pero no queda prácticamente nada. En el segundo periodo intermedio tuvo lugar la llegada de los pueblos de Asia Menor. Sucedió alrededor del año 1700 a.C. La primera descripción de un carro procede de Abidos y corresponde a la dinastía 17. Los egipcios no inventaron el carro, pero sí lo mejoraron bastante, haciéndolo más rápido, más flexible, para tomar curvas. Y claro, esto hizo al ejército aún más poderoso de lo que ya era. Los egipcios se consideran un pueblo pacífico, pero a la hora de representar la guerra, lo hacen de una forma muy sanguinaria. Tenemos la representación de la batalla de Kadesh y otras 7 u 8 representaciones diferentes. La escena principal muestra a Ramsés II en un carro pisoteando los cuerpos de los príncipes sirios. Aunque tenemos representaciones aún más sangrientas. En el templo de Ramsés II, en Medinet Habu, vemos que calculaban el número de enemigos muertos contando sus manos derechas amputadas y también sus falos. Porque los egipcios eran muy precisos, necesitaban contabilizar las manos derechas y los falos. El recuento era exhaustivo. Otros objetos que vemos en estas escenas de batalla son las armaduras. Son como corazas hechas de cuero crudo o de bronce para protegerse de las flechas y otras armas. Tutankamón llevaba una coraza de piel en su tumba. Llevaban protectores en las muñecas y casco. Y probablemente sandalias. También sabemos que los grupos de soldados iban acompañados de fabricantes de sandalias, pero nunca se ve que lleven sandalias en el campo de batalla. Por tanto, es posible que solo las llevaran puestas durante la marcha hacia el campo de batalla. La batalla de Kadesh es una de las batallas del antiguo Egipto más representadas, porque Ramsés II quiso que figurara en diversos monumentos. El rey, como es lógico, no iba a mostrar su botín de guerra. Muestra su triunfo. Miren lo buenos que somos y el poder que tenemos. El marketing, incluso en aquella época, era una cuestión de propaganda política. En la mitología del antiguo Egipto abunda la violencia. Entre una masacre y la siguiente, podemos encontrar mitos que describen a un combatiente
que domina a todos los demás sin derramar una gota de sangre. Sin embargo, estos relatos no escatiman imaginación y reflejan cierto gusto por lo surrealista. El mito no es un relato secuencial, sino cosas que podían suceder sin un motivo aparente. La mayoría de estos episodios deberían estar prohibidos a menores de 18 años. En un momento dado, Seth invita a Horus a pasar un rato placentero en su compañía. Seth intenta sacar algún tipo de ventaja, dando la impresión de que Horus y él tienen una relación homosexual. Yacen juntos y Seth tiene relaciones con Horus. Seth no era un dios homosexual, no era el dios de la homosexualidad, pero utilizó su impulso masculino con Horus para convencer a los dioses de que, si él había podido tener sexo con Horus, entonces no era muy buena idea que Horus ocupara el trono, ya que estaba en una posición más débil y ejercía un rol pasivo. Ambos comparecen ante el tribunal. Seth se jacta de haber tenido relaciones con Horus. Para determinar si es cierto o no, tiene lugar un juicio. Hay fases alternas. En una Seth se impone a Horus y en otras Horus se impone a Seth. Hasta que llegamos al epílogo. El Consejo de los Dioses pronuncia su decisión y Horus sale victorioso. Él será quien gobierne Egipto. El gran enemigo ha sido derrotado y por tanto el dios del mal ha sido derrotado. Pero Seth se convierte en el dios protector de los desiertos, las tormentas y las regiones más caóticas. Por tanto, él protege a Egipto de los extranjeros inmediatos y Horus protege todo el valle del Nilo e imparte justicia absoluta, además de ser el protector del valle. Horus es el último rey divino que gobierna la tierra y es quien elige a un representante mortal para reinar en su lugar. Por eso, los gobernantes egipcios llevan entre sus 5 nombres el de Horus. Era una prueba de que el rey era el sucesor de Horus y gobernaba la tierra en representación suya. En cierto modo, Horus personificaba todas las características de un rey: omnisciente, feroz, protector y dador de alimentos. En realidad, era la esencia de cómo un rey tenía que ser, y por tanto, todos los reyes eran Horus. Por lo que sabemos, los antiguos egipcios veían al rey como Dios en la tierra. Era una manifestación viviente de Horus. Y no hay ninguna diferencia con el hecho de que Carlomagno fuera ungido y convertido, en cierto modo, en el rey Dios. Vemos que hay un gran paralelismo con la idea del monarca fuera del antiguo Egipto. Era protector, era vengador, era dador de vida, en cierto modo. Y todos los reyes egipcios son manifestaciones de Horus. Podríamos decir que el alma del dios se instalaba en el cuerpo del rey. Y cuando el rey moría,
el alma migraba. Por tanto, el alma de Horus estaba en todos y cada uno de los reyes. Una vez más, no podemos dejar de asombrarnos ante el inmenso número de deidades que concentra el panteón egipcio y de cómo cada mito se corresponde con un mar de conceptos, datos y claves de interpretación. Historias de mareante complejidad y variedad y sistemas teológicos entrelazados que a menudo se contradicen, creando un espacio atrayente y vertiginoso por el que navegar. Las aventuras increíbles de los dioses y faraones nos han fascinado durante milenios. Pero quizá lo más extraordinario de todo sea que estas historias aún no han agotado todo su potencial. Al contrario, han demostrado que tienen un corazón vivo y palpitante. Si esto no es la verdadera conquista de la inmortalidad, ¿qué lo es? Los antiguos egipcios pensaban que la memoria, en cierto modo, se corresponde con la inmortalidad. Y de hecho, tenían razón. La inmortalidad verdadera es no caer en el olvido. A la gente también le interesa lo que desconoce. Por ejemplo, desconocemos si estamos solos. Por tanto, empiezan a mezclar cosas y es casi natural que busquen explicaciones muy extrañas a temas que tal vez no sean tan raros. Aún así, la arqueología es como ir buscando ventanas al pasado, como viajar en el tiempo, retroceder en el tiempo. Puedes conocer muchos pequeños detalles que escapan a otras culturas. Hay que mirar atentamente y examinar las cosas varias veces, porque en ocasiones hace falta tiempo para plantearse otras preguntas. Entonces vuelves a mirar. Cuanto más sabes, más descubres, y cuanto más te entusiasmas, más preguntas surgen. Pienso que una parte tiene que ver con que el arte es hermoso. Habla directamente a la gente y pienso que hay algo muy humano en lo que retrataban los antiguos egipcios y en cómo lo retrataban. Conecta de algún modo con nosotros. Se trata de revelar y reconstruir historias antiguas, de recrear civilizaciones que desaparecieron hace milenios y devolverlas a la vida. La mitología es una constante en la humanidad. Los humanos contemporáneos también necesitamos crear mitología constantemente. Ahora los mitos son el cine, los cómics, las novelas, donde lo fantástico debe ser un elemento importante. Estos arquetipos, las batallas, los amores, nos siguen interesando. Parece un rasgo universal de la especie humana. Intentar explicar el mundo que nos rodea. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo ha llegado todo a ser lo que es? ¿Y qué fuerzas hay detrás? Los antiguos egipcios no eran diferentes de los demás. ¿Por qué series como La Guerra de las Galaxias son tan populares y tienen tanto éxito? Porque nos hablan de otro mundo, de una galaxia remota y una época remota, pero al mismo tiempo nos hablan de un padre, un hijo, una familia. En realidad hablan de nosotros, nos hacen soñar y además nos ayudan a superar las dificultades de la vida cotidiana.